Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, mis amores. Vamos a estar hablando acerca de la guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Bueno, pues para muchas personas que no sabemos y que no saben que existe una guerra espiritual, bueno, pues la guerra espiritual existe en una dimensión oculta, sobrenatural. Eh, ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? Bueno, pues que esto no lo podemos ver, donde Dios es el Todopoderoso y Satanás está en rebelión con Dios, como cualquier cristiano. ¿Por qué como cualquier cristiano el Satanás está en rebelión con Dios? Bueno, porque no queremos obedecer, no queremos acatar la palabra de Dios, no, no queremos acercarnos a Dios. Dios nos perdone por eso. Y aunque la guerra espiritual no se ve, bueno, pues es absolutamente real. Eso es lo que todos tenemos que tener en cuenta, que la guerra espiritual es real. Aunque no lo podamos mirar, aunque no lo podamos palpar, esa guerra espiritual la tenemos todos los días en nuestra mente. A veces tenemos luchas espirituales que a veces nos decimos, oye, es que ¿por qué me está pasando esto? No entiendo, esto ya no es de Dios, ¿verdad? Bueno, pues eso es una guerra espiritual. Y, y esto sucede en todo el mundo, en toda la tierra. Bueno, pues ahí en Efesios 6:12, bueno, donde Pablo habla de ponernos toda la armadura de Dios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero Dios Todopoderoso nos ayuda a combatir esas, esas cosas que estamos aquí hablando. Bueno, pues a esas potestades Dios nos ayuda a combatirlas. Por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, Dios nos da una fe de saber que de verdad tenemos una lucha, una guerra espiritual con el enemigo y contra espíritus malignos, ¿ok? ¿Cómo podemos tratar de aplacar todo todo este desbarajuste de que el diablo está haciendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos combatir al diablo y a todos los huestes espirituales de maldad? Bueno, todos los espíritus malignos, como ustedes saben, son enviados por Satanás. ¿Para qué? Para que nos metan malos pensamientos, cosas malas en nuestra mente, pensamientos de locura. La locura viene de Satanás, ¿ok? Eh, Toda lucha espiritual, bueno, pues viene de Satanás. ¿Cómo podemos combatir al diablo? Y también todo pensamiento de blasfemia que tenemos contra nuestro Dios, bueno, pues viene de Satanás. ¿Cómo podemos combatirlo? Bueno, pues leyendo la palabra de Dios. A veces, Dios santo, somos tan flojos para leer la palabra de Dios y Dios lo sabe y Dios nos perdone por eso. Porque a veces nos pasamos todo el tiempo perdiendo la vida en cosas vanas que no tienen ningún valor. Nunca nos hemos puesto a pensar qué es lo que va a pasar con nosotros el día que nosotros muéramos, ¿verdad? Nadie seguramente tiene tal vez ese conocimiento de que tenemos una guerra espiritual con el enemigo. Todas las personas que habitamos aquí en la tierra, todos tenemos esa guerra espiritual con el enemigo. Pero a veces nos desviamos buscando cosas que no tienen ningún valor para nuestra persona. Nos pasamos la vida haciendo riquezas aquí en la tierra, haciendo cosas malas, haciendo maldades. Y de verdad que perdemos ese enfoque por el cual Dios nos ha enviado a esta tierra, que tenemos una guerra espiritual con el enemigo. Bueno, pues dice en la palabra de Dios que todos tenemos, eh, bueno, pues el poder de, de pisar serpientes y escorpiones. Y todos tenemos el poder de echar fuera demonios en el nombre poderoso de Jesucristo, por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Todos tenemos esa autoridad de echar fuera demonios, ¿ok? Espíritus malignos. Pero a veces todo lo que es de Dios, a veces se nos hace que es una locura. Toda la gente, casi por lo regular, de un 100%, un 90% dice que es locura lo de la palabra de Dios. Dios reprenda al diablo.
¿Por qué? Porque no ponemos atención en las cosas verdaderas, en esta guerra espiritual, que todos tenemos una guerra espiritual y todos tenemos una lucha espiritual con el enemigo. Tal vez nos ponemos como que nos da miedo creer, ¿verdad? Que nos da miedo creer que tenemos una lucha y una guerra espiritual con Satanás. Pero recuerden que la lucha no es nuestra, sino de Dios. Pero todos tenemos esa lucha espiritual, y todo eso es mental. Todo eso es mental. Aunque no queramos entenderlo, aunque no queramos creerlo, bueno, eso es lo que tenemos hoy en día. Es una guerra espiritual, una lucha espiritual. Bueno, pues los espíritus gobernadores o principados, Satanás nombra espíritus gobernadores o principados sobre cada área principal o de control en la tierra. La sangre de Cristo tiene poder. Bueno, pues Jesús nos dio esa autoridad para vencer al diablo. Jesús nos dio esa autoridad para vencer a Satanás. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Tratar de leer la palabra de Dios, tratar de enfocarnos un poco en lo que estamos leyendo. Muchas veces se nos hace como una locura, como ya les decía anteriormente, porque nos da vergüenza que la gente nos vaya a decir que estamos locos. Si en realidad creemos en la verdadera realidad, que es esto, que tenemos una lucha espiritual con el enemigo. Porque a veces estamos en casa o estamos en la calle y a veces estamos hablando solos. No sé si te ha pasado a ti, mujer, hombre, que a veces estás hablando solo o estás hablando sola y vienen tus hijos o viene tu pareja o viene tu familia, tus padres, y te dicen: ¿con quién hablas? ¿Estás loco, estás loca? ¿Por qué hablas solo? No, es que no saben que tenemos una guerra espiritual con el enemigo. Y todo eso es mental, ¿ok? Mental y carnal. ¿Por qué carnal? Porque el diablo pone enfermedades al cuerpo humano. Y si nosotros no entendemos, no queremos saber nada de eso, bueno, pues el diablo va a vencernos. Si nosotros no queremos enfocarnos en lo que es la realidad de entender y saber que tenemos una guerra espiritual con Satanás. Bueno, pues nosotros podemos vencerle por medio de la palabra de Dios, por medio de Cristo, y tratar de creer en lo invisible. Porque si tú crees en Dios, todos creemos en Dios, y es invisible y no le podemos ver, no le podemos mirar, no le podemos palpar. Pues también es cierto que también Satanás es espíritu malo y también no le podemos ver y no le podemos palpar. Pero él nos manda dardos de fuego a cada rato, haciéndonos que hagamos cosas malas, que hagamos maldades a la gente, que estemos pensando cosas malas contra nuestro Dios. Pero es Satanás. Dios reprenda al diablo, Dios lo someta en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios lo ponga debajo de los pies de Cristo, a Satanás y a todo espíritu maligno. ¿Por qué? Porque todos estamos cegados a la verdad, todos tenemos un velo espiritual, una sábana blanca espiritual que no nos deja ver más allá de nuestras narices. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos, porque no pensamos, porque no pensamos de verdad que esta es una guerra espiritual que todos los humanos tenemos. Aunque no queramos saberlo, aunque no queramos entenderlo, aunque no queramos investigar, todos tenemos una guerra espiritual. ¿Ok? Y Dios es poderoso. Y todos sabemos que Dios tiene el control de todo. Y si todo lo que pasa, que Satanás, bueno, pues nos pone pensamientos de blasfemia, pensamientos de locura, todo eso, y pensamientos de suicidio, bueno, pues todo eso es de Satanás. Y como sabemos que Satanás tiene, bueno, pues espíritus malos, gobernadores, principados sobre cada área del mundo, y pues los de mayor rango gobiernan desde la mitad del cielo, y existe una jerarquía en la que otros espíritus gobernadores, bueno, pues controlan cada nivel en orden descendente.
bueno, pues como nosotros sabemos, bueno, pues hay espíritus malignos que tienen un rango superior a otros espíritus. Bueno, pues terminan con un espíritu gobernador en cada individuo. Cada persona, bueno, pues tenemos una lucha con esos espíritus malignos y tenemos que salir más que vencedores en Cristo Jesús de Nazaret. ¿Ok? Pero también tenemos que nosotros intentar leer la Biblia, porque por medio de su palabra de Dios, bueno, pues Dios nos va a empezar a despertar espiritualmente para que podamos creer que de verdad tenemos una guerra, una lucha espiritual con el enemigo, ¿ok? Bueno, pues ¿cómo podemos saber que tenemos una guerra espiritual? Bueno, pues a veces tenemos situaciones, pruebas en nuestra vida que de verdad decimos que esto ya no es de Dios, ¿no? Cuando tenemos pensamientos que un bombardeo que Satanás nos pone, bueno, pues eso es que de verdad ya empezamos la guerra espiritual. Y aunque nosotros no queramos, aunque nosotros no hayamos investigado, ya empezó esa guerra espiritual. Y si tú y yo no nos preparamos para esa guerra, bueno, pues vamos a salir perdedores. Pero si tú y yo nos preparamos, vamos a salir más que victoriosos en Cristo Jesús. Porque todos tenemos el poder y la autoridad de echar fuera demonios en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Ok? Bueno, pues los ejércitos en la tierra, como nosotros sabemos, aquí, pues en lo humano se hacen soldados, policías y todo eso. Pero en lo espiritual, bueno, pues hay gobernadores que son de Satanás. Y nosotros tenemos que salir victoriosos. Y los demonios en medio de los cielos vuelan de aquí para allá, entre la tierra y el medio del cielo. O mandan mensajeros que son gobernadores malos, pero Cristo manda a sus ángeles santos para que nos ayuden, para que nos fortalezcan, para que también peleen con nosotros, ¿ok? Por medio del Espíritu Santo, Dios nos da revelaciones que nos tenemos que preparar en esta guerra espiritual. Antes de morir tenemos que saber con quién estamos peleando. ¿Con quién estamos peleando? ¿Por qué? Porque si nosotros no buscamos de Dios, no leemos la palabra de Dios, nunca vamos a saber con quién tenemos esa lucha y esa guerra espiritual. Pero como ustedes saben que Satanás, bueno, pues se puso en contra de su creador, se rebeló en contra de su creador y se trajo a la tercera parte de ángeles del cielo y ahora son demonios, ahora son espíritus malignos de obscuridad. Cuando estaban en el cielo eran ángeles de luz, pero se volvieron contra su Dios, se rebelaron contra su Creador y se volvieron espíritus malignos de obscuridad. Y ellos son los que nos atacan a cada rato nuestra mente. Todo pensamiento de blasfemia, como les digo, es de Satanás, porque nosotros amamos a Dios, Dios sabe que le amamos y nuestra alma es de Jehová. Nuestra alma es de Cristo, nuestra alma es del Espíritu Santo. Y el enemigo sabe que Él no tiene autoridad ante nosotros, pero nosotros sí tenemos autoridad de sacar fuera demonios y espíritus malignos, ¿ok? Pero si nosotros no nos preparamos, bueno, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Realmente tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener ese conocimiento. Y ese conocimiento, ¿quién nos lo va a dar? El Espíritu Santo. Bueno, pues, como decimos ahí en Corintios, en el capítulo 12, versículo 10, es solo discernimiento de espíritus. Es un don de Dios. Ore pidiéndolo. Tenemos que orar a Dios por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, que Dios nos dé ese don de discernimiento de espíritus, para poder discernir si son espíritus buenos o si son espíritus malos con los que estamos nosotros tratando a veces de hablar. Muchas personas a veces en las iglesias dicen que hablan lenguas y es verdad, eso de las lenguas las da el Espíritu Santo. Pero no todas las lenguas que dicen los cristianos tener son ciertas. A veces tenemos que pedir discernimiento al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos con qué espíritus estamos hablando. La sangre de Cristo tiene poder, ¿verdad? Porque a veces, como no entendemos, nada más decimos lo que oímos.
porque los pentecosteses tienen mucho eso de que hablan según lenguas, pero todos repiten lo mismo. Y en la palabra de Dios dice específicamente que uno hable en lenguas y uno o dos expliquen lo que quiere decir las lenguas. Pero son dones del Espíritu Santísimo. El Espíritu Santo solamente nos da el don para poder interpretar y explicarle a las personas qué es lo que estamos hablando. Pero nada más una persona o dos tienen ese don. No toda la iglesia, no toda la congregación, ¿ok? Es importante saber que discernir los espíritus. Hay que pedirle a Dios, Padre Todopoderoso, que Él es el dueño y Señor de todo. Él es el Dios único y verdadero, y Jehová Dios es su nombre. Por medio de Cristo, que Dios nos dé el discernimiento para discernir los espíritus de luz y los espíritus de obscuridad. Porque si nosotros no nos preparamos en su palabra, el diablo nos puede engañar. Dice aquí en su palabra también que el diablo engaña aún hasta los escogidos. Si no nos ponemos nosotros a estudiar la palabra de Dios, bueno, pues el diablo nos puede engañar. Y el diablo engaña aún hasta los escogidos. Algunos cristianos ven espíritus en forma corporal, tales como criaturas negras o blancas, parecidas a monos sobre las espaldas de las personas. La sangre de Cristo tiene poder. Y a veces colgado de sus cabezas. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué? Porque los espíritus malignos así se manifiestan. La sangre de Cristo, que se manifiesta el Espíritu Santo ahora mismo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, y nos proteja de todo espíritu maligno. Ahorita que estamos hablando acerca de eso, bueno, pues la piel se empieza a enchinar. ¿Por qué? Porque los espíritus demoníacos, bueno, pues están a nuestro alrededor. Pero los espíritus santos, de Dios, que son los ángeles, que es el Espíritu Santo, que es Cristo, está a nuestro alrededor protegiéndonos de todo espíritu maligno, ¿ok? Que no nos envuelvan los espíritus malignos. ¿Por qué? Porque Cristo habita en nosotros. Dios es más grande que el que habita aquí en la tierra, y Dios habita en nosotros, y no puede habitar en nosotros ningún espíritu maligno. En el nombre poderoso de Jesucristo lo declaro. Dios es único y verdadero, y solamente a Dios se le puede dar la alabanza, ¿ok? Y la danza, ¿ok? Como ustedes saben, el rey David también danzó al Eterno cuando llevaba el arca de la alianza. Nosotros es importante prepararnos en su palabra, pedirle a Dios que nos haga sabios en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios, haznos sabios a todas las personas que te buscamos de verdad, Padre, que ya estamos hartos de no saber nada, porque estamos cegados espiritualmente, y Dios quite ese velo espiritual y esa sábana blanca espiritual que todos tenemos, que nos despierte ahora mismo en el nombre poderoso del eterno Cristo Jesús, ¿ok? Para poder ver con quién tenemos esa lucha y esa guerra espiritual. A veces el diablo quiere someternos, y a veces el diablo nos mete miedo para dejar de hablar de Dios, porque cuando nosotros empezamos a hablar de Cristo, empezamos a hablar del eterno santo Salvador, Dios poderoso y del Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? A Satanás no le gusta y manda espíritus malignos a que nos metan miedo para dejar de hablar de Dios. Pero es más poderoso el que habita en mí que el que habita aquí en la tierra. El que habita en mí es Cristo Jesús, ¿ok? ¿Cómo podemos discernir? Bueno, pues pidiéndole a Cristo Jesús que nos dé el discernimiento para discernir espíritus de luz y espíritus de maldad. ¿Por qué? Porque unos pocos ven demonios dentro de sus cuerpos, la sangre de Cristo tiene poder, y otros ven criaturas de toda forma y tamaño que vienen y van, pero la mirada sigue siendo rara. Personalmente, en personas que se ven así como medias raras, ¿qué es lo que está pasando en ellas? Bueno, pues hay espíritus malignos en ellas. Cuando son personas malvadas que hacen cosas malísimas en la tierra, y a veces cuando uno pasa cerca de esas personas, a veces hasta sientes como miedo, como temor de pasar junto de esas personas. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que los espíritus malignos los están
poseyendo. ¿Para qué? Para que sigan haciendo cosas malas, para que no busquen de Dios, pero todos tenemos esa lucha espiritual de verdad que tenemos que buscar del eterno Santo Salvador, del Cristo, porque de verdad que ya es una lucha tremenda, ya es una lucha mental que de verdad que muchas personas la tenemos y que realmente Dios es uno y lo sabemos, y los demonios lo saben y tiemblan y huyen en el nombre poderoso de Jesucristo. Así es. Cuando nosotros empezamos a invocar a Jehová, al Dios de los ejércitos, al Dios de Israel único y salvador, que es Cristo, y al Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? Que los demonios salen huyendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Que Dios nos dé libertad, que Dios nos dé libertad por medio de su palabra, porque dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. ¿Y qué es la verdad? Tratar de leer la Biblia, tratar de leer su palabra de Dios. Dios sabe que somos muy perezosos para leer su palabra y Dios nos perdone por eso. Dios nos perdone por eso, porque de verdad estamos perdiendo el tiempo toda la vida, todos los días, cada instante. No leemos la Biblia, no escuchamos alabanzas, no le alabamos, no le adoramos a veces a Dios porque nos da flojera, nos da pereza, nos da vergüenza que la gente vea, que la familia nos critique o que la gente nos critique. No tenemos que tener vergüenza, no tenemos que tener pena, no tenemos que tener flojera para alabar al eterno Santo Salvador. ¿Por qué? Porque la gente no nos va a salvar, mi gente linda. Aquí el único que nos va a salvar es Jehová Dios de los ejércitos por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Que Dios nos dé una fe pura y verdadera por medio del Espíritu Santo. De verdad que Dios quite ese velo espiritual de cada persona del mundo. ¿Para qué? Para que podamos ver la verdad de Cristo, y la verdad nos hará libres, y solamente leyendo la palabra de Dios, Dios nos va a liberar y Dios va a romper esas cadenas que nos atan a la maldad de esta tierra. Porque esta carne que todo mundo tenemos es pecadora. Dice en la Biblia que ninguna persona hay buena en esta tierra. No hay ni aún uno. No hay ni aún solo uno. Nada. No hay ni una persona buena. Aunque nos hagamos buenos, no somos buenos, somos malos, somos pecadores, somos carne, y Dios nos perdone por eso, y Dios nos liberte, y Dios rompa todo yugo por medio del Espíritu Santo. Que Dios rompa toda cadena del enemigo en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente leyendo y buscando de Dios, solamente así Cristo nos va a liberar en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Solamente Dios nos puede liberar, Dios nos puede abrir los ojos, Dios nos puede dar discernimiento por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder buscar de Dios, para poder identificar a los espíritus buenos y a los espíritus malignos. ¿Ok? Solamente así. Y si tú has tenido una lucha, una guerra espiritual desde hace muchos años y no te has percatado quién es el que te está atacando, bueno, pues es Satanás. Y es hora de ponerte de rodillas y pedirle al Eterno Santo que rompa todo yugo y que rompa toda cadena del enemigo, y que te quite todo velo espiritual, y que Dios quite todo velo espiritual de todas las personas humanas. ¿Ok? ¿Para qué? Para que podamos ver de verdad, gente. Tenemos que mirar con nuestros propios ojos qué es lo que está pasando en nuestras vidas, qué es lo que está sucediendo, por qué no nos acercamos a Dios. Pues es el enemigo el que nos aparta del eterno Creador. ¿Por qué? Haciéndonos perder el tiempo en toda situación, con todas las cosas, con el trabajo, con el internet, con las redes sociales, todo el tiempo, en los chismes, en hacer maldad con la gente. O sea, Dios es más poderoso que el que habita aquí en la tierra. ¿Ok? Y si nosotros no nos ponemos la armadura de Dios, que es la palabra de Dios, la espada, que es la palabra de Dios, bueno, pues con la espada, que es la palabra de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios, podemos atacar al enemigo. Y el enemigo no se nos puede acercar porque Él sabe personalmente que Cristo está con nosotros y Cristo pelea por nosotros, porque la lucha no es nuestra, sino de Dios. ¿Ok? Dios me los bendiga grandemente. Compartan las charlas. Aquí en el canal ya hay muchísimas charlas importantes de mucho interés. Dios me los bendiga grandemente. Y recuerda, prepárate en la palabra de Dios, porque está próximo el tiempo de nuestra muerte. ¿Ok?
Y recuerda que tenemos que esperar el mundo venidero, pero tenemos que hacer buenas cosas aquí en la tierra ahorita que estamos vivos, para que Cristo Jesús nos pueda despertar en el día postrero para habitar con Él en el mundo venidero, en la nueva Jerusalén, ¿ok? Dios te bendiga, Dios nos perdone por todos nuestros pecados y Dios quite todo velo espiritual de todas las personas del mundo y de mí y de mi familia, en el nombre poderoso de Jesús, para poder ver la verdad de Cristo. Dios te bendiga grandemente.